invito a que tomes tu lugar. Quiero decirles que estoy muy incómoda, pero no sé cómo ponerme. Bueno, hoy me traje Hoy me van a ver leer. Hoy tengo que leer un poquito. Porque no me quiero perder nada. Porque hoy el Señor quiere hacer, pero algo tremendo en ustedes. El Señor nos ha estado hablando en este tiempo sobre la sanidad. Lo importante es que tengamos nosotros un alma sana. Hemos recibido las visitas de Bahía Blanca, en donde pudieron ministrar esto en nuestras vidas y fue hermoso. Yo sé que Dios ese día hizo cosas preciosas en cada uno de los que estuvieron aquí. Aún así, el Señor ha seguido hablando principalmente a mi vida, ¿sí? Y yo siento que Él no quiso dejarlo ahí nomás. Quiere que demos un paso más, un poco más. En realidad, más en lo profundo. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿A dónde? No, disculpe que me voy a sacar el chico. No me lo voy a sacar. Bien. Esto que habla en lo profundo, habla de una sanidad interna, allí en lo más rebuscado. Y hemos experimentado nosotros incluso en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, y aún desde que empezamos, muchos talleres y ministraciones que tenían que ver con la sanidad interior y con la liberación. Y estoy segura que al menos todos aquellos que ya vienen de iglesias también lo han experimentado. Muchos hemos pasado por esos talleres, muchos hemos sido ministrados varias veces en sanidad interior o en liberación. Sin embargo, al menos a mí me ha pasado, como que siempre ahí queda algo. Como que nunca termina de resolverse la totalidad. Y encima, esto termina afectando con el tiempo nuevamente a todo lo que significa esa sanidad. Y es como que terminamos siempre dando vueltas en círculo. Y damos vuelta. Y estamos bien un tiempito y otra vez volvemos a lo mismo. Pasamos de nuevo por otro taller y otra vez al tiempito lo mismo. Generalmente es así. Muchas personas que ya han pasado por talleres o por ministraciones, al tiempo vuelven para que sean ministrados sobre lo mismo. Y la pregunta es, ¿qué más hacer? ¿Qué más podemos hacer? Y esta prédica está basada en un libro que se llama ¿Qué más podemos hacer? Así que es muy lindo y enseña mucho sobre esto. Después les voy a pasar bien por si lo quieren buscar. Porque nos habla de esa sanidad en lo profundo que va a hacer que no volvamos a vivir la misma historia. Que sea definitivo, de manera definitiva, y que podamos experimentar la bendición de Dios en su totalidad, tanto en mi presente como en mi futuro. De eso vamos a hablar hoy. Voy a ir leyendo así no me olvido nada. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez cómo hubiera sido mi vida si yo nunca hubiera sido lastimado? ¿Qué hubiera pasado conmigo si siempre me hubieran tratado con amor de niño? ¿Qué hubiera pasado en mi vida si nunca hubiera perdido nada de aquello que amo, que quiero? Si hubiera tenido una vida sana, feliz, una niñez. Bueno, he escuchado personas que lo han tenido. Pero imagínense sin nada. ¿Cómo hubiera sido hoy nuestro presente? ¿Y cómo estaríamos viendo
nuestro futuro si hubiera sido de esa manera. La palabra de Dios a nosotros nos dice que en Él somos nuevas criaturas. Y dice que todo lo viejo pasó y que todo será hecho nuevo. ¿Ustedes creen en esa palabra? ¿Creen que todo es hecho nuevo? Amén. El Señor nos dice que todo es nuevo. Así que no importa lo que vivimos en el pasado, porque vamos a ser hechos nuevos. ¿Sí? Pero es un proceso. La palabra no dice que ya automáticamente reconocemos a Cristo y somos otras personas totalmente distintas al otro día. Es un proceso. Es algo que va pasando en el tiempo. Y el Señor nos va formando, nos va transformando en esa nueva criatura. ¿Sí? Vamos a leer Job 11:16. Y es una palabra hermosa que nos habla el libro de Job. Miren que dice Job 11:16. Dice: y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Miren qué lindo lo que Dios nos dice. Dice que nos vamos a olvidar o quizás las vamos a recordar, pero como aguas que pasaron. Miren qué lindo lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Es hermosa esa promesa del Señor. Y eso va a hacer que nosotros no estemos condicionados en nuestro presente, ni siquiera en nuestro futuro. Porque nuestro pasado, cuando está con nosotros, nos condiciona, nos limita. Terminamos siendo limitados en muchas áreas de nuestra vida. No nos podemos desarrollar con normalidad. Dios nos ha dado talento, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado capacidades tremendas, hermosas. Sin embargo, no las podemos desarrollar. No podemos desarrollar normalmente relaciones afectivas. Siempre tenemos problemas para hacerlo. Nos cuesta recibir amor y nos cuesta dar amor. Limitaciones. Y tienen una raíz del por qué nosotros actuamos así. Yo les voy a mencionar rápidamente 4 fuentes de sufrimiento que hay en nuestras vidas. Y ustedes allí, yo quiero que vayan haciendo el ejercicio de como ir poniendo como una tilde, ¿sí? A mí me gusta hacer ese ejercicio siempre, porque la idea es que el Señor nos hable. Así que tenemos que estar atentos, tenemos que prestar atención a la palabra del Señor que nos está hablando y ir como meditando en ella, ¿no es cierto? Estas 4 fuentes son, primero, unas experiencias traumáticas, ¿sí? No sé si todos las han tenido, yo las he tenido. Por ejemplo, cuando falleció mi mamá, de un día para el otro, una experiencia traumática. Fue una pérdida muy dolorosa. Recuerdo también un accidente de tránsito, que si bien gracias a Dios no fue de gravedad, yo era muy niña y eso impactó mucho. Se metió el terror, el miedo en mi vida y fui una persona muy asustadiza, con muchas fobias a raíz de esto. También he sufrido algunos abusos que también marcaron mi vida. Son situaciones traumáticas. Y esas situaciones traumáticas golpean, dejan herida, como una huella marcada en nuestro corazón. Y muchos de nosotros llevamos esto en nuestra alma. Segundo, relaciones dolorosas.
muchos también vivimos esto. Terminamos con falta de amor de nuestros padres, de nuestra madre. Quizás una relación muy frustrada en donde recibimos violencia, el rechazo. Esto también marca nuestro corazón. Tercero, bueno, aquí puse que cuando nosotros no somos sanos de estas cosas, de estas situaciones traumáticas o principalmente de las relaciones, ¿no?, frustradas, el rechazo, cuando nosotros no sanamos esto en nuestra alma, que yo creo que muchos, incluso después de pasar talleres o ministración de sanidad interior, siempre queda como algo allí. Y esto, ¿saben cómo nos damos cuenta, iglesia? Cuando todavía no podemos perdonar, cuando nos damos cuenta que nos cuesta perdonar. Ahí tenemos que saber que nuestra alma no está totalmente sana, ¿sí? Y esto de no poder perdonar y de estar como enojados, y a veces ese enojo es como reprimido, ¿no es cierto? Está reprimido ahí. Esto me lleva a mí a no perdonar. Pero aparte, eso después a mí me causa el que yo tenga sentimientos de odio. No sé si les ha pasado. Y ese odio hace que yo tenga deseos malos con la persona. Yo le termino deseando el mal a esa persona. Y ahí viene la venganza. Pero cuando yo no puedo llevar a cabo esa venganza, porque, bueno, lamentablemente muchos llegan a hacerlo, pero cuando vos no podés llevar a cabo esa venganza y está ahí como sujeta, entra la depresión en tu vida. Cuando no haya justicia, entra la depresión en tu vida. Y la depresión es tremenda. Esto causa enfermedad. Enfermedad en nuestras vidas, en nuestro físico. Pero también entran, por ejemplo, deseos de muerte. Muchas personas tienen el deseo de morir. Y viene a causa de esta depresión que no se ha sanado. De allí vienen los suicidios. Qué tremendo. Qué tremendo hasta dónde llega. Que nosotros no podamos recibir la sanidad de Dios en nuestras vidas. La tercera fuente que tenemos nosotros de sufrimiento en nuestras vidas es la carencia. Carencias físicas. Muchas personas tienen sus defectos físicos o les falta quizás partes de su cuerpo o enfermedades con las que tienen que vivir, carencias físicas y también la carencia material. Muchas personas se han criado con muchas limitaciones en la pobreza y esto también es una raíz que después tiene sus consecuencias en nuestra vida. Terminamos con una mentalidad pequeña, una mentalidad que no puede ver más allá, una mentalidad que no puede ver nunca en abundancia, siempre está limitada. Y de allí también viene la baja autoestima. De allí vienen esos pensamientos de siempre sentirse poco, inútil, de que nunca vamos a llegar y tener logros en nuestra vida. Eso viene de allí. Está atento, iglesia, y anda con un marcador en la mente tildando, porque si hay cosas de estas en tu vida, significa que vos necesitas sanidad. Significa que aún falta un poquito más y vamos a ir a lo profundo. Este día el Señor quiere ir a lo profundo y sanar tu alma definitivamente. Hacerte libre para que vivas la experiencia, esa experiencia hermosa de vivir las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces estamos limitados y no nos damos cuenta cuánto Dios nos bendice? Pero por eso que hay
en nuestra alma no lo podemos disfrutar. Perdemos el gozo, se nos va y vivimos una vida infeliz. Cuarto, el pecado. Y aquí ya no tiene nada que ver lo que vos viviste en el pasado. Acá ya no tiene que ver las carencias que tuviste, ni las relaciones que tuviste. Acá se trata de una decisión. Esto lo elegís vos. Cómo vivir, cómo viviste. Son estas experiencias, estas malas decisiones que nos llevan a quizás a tener, no sé, me acuerdo que cuando yo no conocía a Dios y quería saber qué pasaba con mi vida, me tiraba las cartas. Trabajos, cosas sucias, inmundas para Dios. Pecado sexual, envidia, avaricia, pecado, que lo único que nos dice es que hemos sido desobedientes. La desobediencia acarrea mal a nuestras vidas. Pero ¿saben qué? En este proceso tenemos un Dios bueno, un Dios que es fiel y justo para perdonar. Y dice también su palabra que nos limpia de todo mal. Yo creo en ese Dios. Ese es mi papá. Así que voy a levantar mi frente, no estén con la cabeza agacha. Levanto mi mirada a mi frente porque tengo un Padre que es bueno, que es justo y fiel y que nos limpia de toda maldad. ¿Sí? Cuando nosotros nos confrontamos en el amor de Dios, porque Dios nos habla con amor, cuando nosotros somos confrontados con ese amor, es cuando empezamos a recibir esa sanidad. Porque Él nos hace saber que ya no tiene que haber culpa en nosotros. Nos cura, nos sana de la vergüenza. Podemos andar confiados. Ya no somos indignos para Él. Pero tenemos que recibir. Filipenses 4:19 dice que Él suple todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. O sea que todas esas carencias que vos tenés en tu vida, el Señor dice que Él va a suplir toda esa necesidad. El Señor hoy te va a dar a vos todo eso que se te fue quitado, todo eso que se fue robado, todo eso que te falta, el Señor hoy lo va a suplir. Amén. Cuando somos confrontados con el amor de Dios, también nos damos cuenta que nosotros podemos perdonar. Porque entendemos que somos perdonados. Miren qué lindo esto. Es tanto el amor que yo recibo de Él, que yo me doy cuenta que también puedo perdonar. Porque ¿quién hizo tanto mal? ¿Quién me pudo lastimar tanto a mí? ¿Quién me pudo fallar tanto a mí como yo le fallé a Jesús? Como yo le fallé a Él. Nadie. Tanto le fallé que lo llevé a la cruz. ¿Y yo no voy a poder perdonar? El perdón. Él nos va a sanar. ¿Ustedes creen eso? Él nos va a sanar. ¿Cuántos necesitan sanidad? Yo necesito eso. Yo necesito eso. Él nos va a sanar hoy. Él hoy te va a llenar de aquello que te falta. Hoy te va a dar, te va a devolver. ¿Sí? Amén.
hay claves para esto, para recibir esto, ¿sí? Vamos a ir al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas 24:13. Segunda de Crónicas 24:13. Es tremendo lo que Dios nos hace saber con este versículo. Miren, dice: hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron y consolidaron. Miren, el rey había pedido que se vaya a reparar el templo. Y le pidió, dijo que con sus manos fuera restaurada, restituyeron y consolidaron. ¿Sí? Eso les mandó a hacer el rey. ¿A quiénes? A los levitas, a los que estaban allí en el templo. Fíjense en que acá tenemos yo le puse una triple dimensión, ¿sí?, de la sanidad que vamos a recibir hoy. La primera es restauración. Él pide primero que sea restaurado. Ahora, restauración es el presente, ¿sí? Él va a restaurar hoy su presente, ¿sí? Pero dice, después tenemos la restitución, que eso es el futuro. No, la consolidación es el futuro, la restitución es el presente y ahí está, la restauración es el pasado. Ahí vamos de nuevo. Él le pidió primero que se restaurara. Eso habla del pasado. Eso es lo que Dios hoy va a sanar en sus vidas, lo que veníamos hablando. Su pasado tiene que ser restaurado. Y después va a ser restituido su presente. Y después consolidado su futuro. Ahí les voy a explicar qué significa cada cosa. La restauración significa que Dios va a trabajar con su pasado. Es necesario. Necesitamos primero trabajar en nuestro pasado. A mí me hacía acordar esto cuando Luca nos contaba en la administración que hizo de Sanidad Interior. Él lo llevó a una obra, a un departamento, creo que él estaba haciendo, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo porque el templo habla de esa restauración, ¿sí? Se tiene que edificar. Pero fíjense en que el templo tenía que ser restaurado y eso significaba que había que hacerlo todo de nuevo, ¿sí? Y pensábamos en estos ejemplos de que yo me acordaba de este salón, creo que se lo conté a Maya Emma, de que cuando nosotros entramos a este lugar, las paredes tenían como grietas. O sea, las tienen, pero no las vemos. Ahora, que no las veamos no significa que no estén. Que en la apariencia se ve todo muy bonito, pero este edificio tiene sus grietas. Ya debe ser un edificio de muchos años, imagino yo. Pero el movimiento quizás del tránsito, de pasan muchos camiones pesados por este lugar, seguramente ha hecho que esto sea de alguna manera y se hicieron esas grietas. ¿Sí? Y así sucede en nuestras casas, solemos tener las mismas situaciones. Tenemos casas con habitaciones o algo que hay rupturas, hay rajaduras en las paredes. El tema es, iglesia, cuando nosotros las ignoramos. Cuando nosotros ignoramos que tenemos grietas o rupturas en nuestro corazón, allí viene el problema. Pero también la palabra nos habla de que lo tenemos que hacer con diligencia, con responsabilidad, que lo tenemos que hacer bien. Porque no sirve de nada parchar o emparchar, como sea. No está bueno. Porque el problema sigue estando. Y no va a pasar mucho que allí va a volver a filtrarse el agua o allí va a volver a haber otro problema quizás mayor. Entonces,
tenemos que prestar atención a esas grietas. ¿Sí? Prestemos atención. Bien. Dice, después viene la restitución, que es nuestro presente. Esto significa vivir en el presente, pero con lo que yo viví en el pasado, con eso que se me fue quitado, eso que ya no tengo más. Yo tengo que aprender a vivir con eso que ya no tengo. Esa es la restitución. Pero miren qué significa. Acá en la palabra original se llama amad, que significa parar, levantar, volver a colocar en su antigua condición. Eso es lo que significa restituir. Y hoy Dios nos está diciendo que Él nos va a volver a levantar, que nos va a volver a colocar en la antigua condición. O sea, cuando yo ya tenía lo que Él me dio. Todo eso que yo tuve por voluntad de Él en mi vida y me fue robado. Dice que me lo va a dar. Nos va a levantar. ¿Cuántos quieren aquello que alguna vez perdieron? Que se me perdió la hoja ahora. Ahí está. Y después viene la condición, que eso habla de nuestro futuro. Y esto significa colocar en el presente las bases para que vivamos firmes. Y esa es la manera en que nosotros vamos a poder experimentar esa bendición que yo les hablaba. Necesitamos bases firmes. Y por eso, iglesia, vos tenés que venir a las reuniones. Y por eso, iglesia, vos tenés que ir a las casas de oraciones. Y por eso, iglesia, vos tenés que leer la Biblia. Y por eso tenés que orar, porque necesitas bases firmes. ¿Quién es nuestra roca? ¿Y sobre quién tenemos que construir? Sobre Cristo. Y necesitamos conocer de Él para tener bases firmes. Necesitamos saber qué dice Él que soy yo, cómo me ve a mí, para que tengamos esas bases firmes. ¿Saben qué más significa amar? Fortaleza y reinar. Y esto habla de esa fortaleza que tenemos que hacer, esa base fuerte que tenemos que tener en Cristo. Y cuando nosotros tengamos la revelación de lo que esto significa en nuestras vidas, nosotros recién ahí vamos a poder reinar sobre nuestras vidas. ¿Quién quiere tener ese control? ¿Quién quiere tener ese poder? Amén. Dios nos los dio. Ahora, hay dos pilares importantes, muy importantes que tenemos que tener para que esta restauración la podamos recibir. Y esos dos pilares los encontramos en Mateo 6:12, que nos dice, lo voy a buscar, si lo leo bien. Mateo 6:12. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dos palabras. Primero, el perdón de Dios. Recibir el perdón de Dios. Segundo pilar, perdonar. Esto lo hablábamos hace ratito. Pero son dos pilares importantísimos, iglesia, que nosotros tenemos que recibir primero el perdón de Dios. Recién leíamos que el perdón de Dios, Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos. Él nos ve con misericordia y por eso nos perdona. Porque Él ya pagó el precio enviando a su Hijo Jesucristo para nuestro pecado. Por amor, Él nos perdona.
Vamos a leer Job 11, 13, 17. El que tiene ahí busca. Ay, no lo puedo agarrar. ¿Tienen frío? Yo tengo frío. Job 11. Miren que dice 11, pero lo vamos a leer del 13 al 17. Dice: si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te recordarás de ella como aguas que pasaron. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Hay una condición: disponer tu corazón. ¿Están dispuestos? ¿Hoy disponen su corazón? Dios va a orar en sus vidas. Y cuando vos dispones tu corazón y cuando vos no aceptás la injusticia en tu casa, dice que Él te va a limpiar. ¿Sí? Qué hermoso cuando podemos entender y recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. No necesitamos vivir caminando con el látigo así en la espalda por lo que ya hice, por lo que ya pasó. Él me perdonó por misericordia. Es grande, grande, grande en misericordia. Recuerden que nosotros, la palabra dice que somos templo de su Espíritu. Y esto tiene mucho que ver con lo que leíamos recién. Él nos quiere restituir, restaurar, restituir, consolidar. Nosotros, el templo del Espíritu Santo, tiene que estar fuerte, bien levantado, con buenos cimientos, para que pueda habitar Él en nosotros. ¿Vos le permitís a Él que habite en vos? Porque a veces terminamos optando por hacer las cosas a nuestra manera. Entra quizás el orgullo, entra la vanidad en nuestras vidas. ¿Y saben ustedes que eso significa también idolatría? Terminamos siendo nuestros propios ídolos. ¿Quién habita tu templo? ¿Hay algún ídolo por ahí habitando tu templo? ¿O habita Él? Él necesita un templo reparado, fuerte, para que pueda habitar en nosotros con libertad. Él no juzga, Él nos ama y Él es juez. Pero a pesar de ser juez, Él dice que nos mira con misericordia y no nos condena. Dice que no trae condenación para nosotros. Él nos perdona. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos sentamos en la silla de Él? ¿Cuántas veces nos sentamos en la silla de Él como jueces? Y empezamos a mirar a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, y empezamos a juzgar. Y medimos. Yo lo admito, muchas veces lo hice. Muchas veces me puse de juez. Ocupé el lugar que era de Él, no mío. Pero eso trae consecuencias, iglesia. No es tu lugar. No ocupes un lugar que no es tuyo. Y reconoce en Él el amor y la misericordia para que vos puedas ver a la otra persona de la misma manera. Tenés que ver al otro como Dios te ve a vos. Eso es perdonar. Pero solo cuando recibimos ese amor de Dios, cuando entendemos la misericordia que Él nos tiene, podemos perdonar al otro. Y yo quiero que vos hoy
te vayas entendiendo esto. Le pido a Dios, al Espíritu Santo, que habla a tu corazón. Y que vos puedas ver en este momento el amor de Dios en tu vida, la misericordia con la que Él te ve cada día, para que vos salgas de este lugar y veas a tu hermano de la misma manera. Yo le pido eso a Dios en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Él perdona y dice que olvida. Y dice que todo como que lo tira a lo profundo del mar, ¿así dice? Creo que sí. Lo tira al fondo del mar. Ya está. Se olvidó, lo dejó, fue. Esa es la manera. Vamos a leer Isaías 42, 22. Isaías 42, 22. Y esto es tremendo. Mira qué dice. Acá está. Dice: mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Generalmente nosotros vivimos como esta gente, vivimos escondiéndonos, o escondemos nuestro pecado, andamos ahí como escondidas en nuestras vidas, o andamos como de caverna en caverna, como el pueblo de Israel hizo aquí. Pero fíjense en que Él dice aquí: no hay quien libre, despojados, no hay quien diga rectitud. Él necesita que haya alguien que dé la orden de restitución. Y hoy le vamos a dar la orden de restitución al Espíritu Santo, porque tenés que darle la orden, no te podés quedar callado hoy. Vos le tenés que decir: vamos, Señor, acá estoy, restituí todo aquello que me fue quitado, que me fue robado. Yo quiero hoy todas las cosas nuevas en mi vida. Hoy quiero aquello que vos me diste desde el principio y que hoy me robaron, yo lo quiero de nuevo. Hoy Dios te va a levantar. Tenemos un claro ejemplo de Job. Todos conocen la historia de Job, más o menos, ¿no es cierto? ¿Cuánto se le quitó a Job? Pero si ustedes van al final de la historia, Job volvió a recibir el doble de aquello que se le había sido robado. Dios le devolvió todo.